Eso es lo que requiere voluntad política para hacerlo. Pero a veces es más difícil hacer eso que ir y cobrar unos impuestos más a la población que no tiene capacidad de oponerse, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es donde tiene que haber como una mayor claridad del gobierno de los efectos y que no solo hay una forma para poder hacer las cosas, sino que hay una diversidad de formas de poder cerrar el hoyo fiscal. Entonces yo estoy de acuerdo que hay un hoyo. Yo estoy de acuerdo que hay que resolverlo, que hay que tener una estabilidad macroeconómica y que hay que poder estar dispuestos a hacer las cosas para poder pagar la deuda que el país tiene y que va a contraer. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es que solo esta sea la forma de hacer las cosas, que podemos hacer otra infinidad de elementos. Las ideas que yo doy son unas de tantas, ¿no? Pero pueden haber muchas otras. Entonces, pero debe haber apertura, ¿no? O sea, el problema de fondo que yo veo es cuando viene un gobierno y te dice que es el gobierno del diálogo, de la concertación, de la unidad nacional, pero a la hora de demostrar eso con hechos, que es sentémonos a discutir este tipo de propuestas y veamos si hay alternativas, si están bien planteadas, si se podría hacer cambios, te dice, no, ahí ya no, bueno, ahí no vamos a discutir, esto es la única forma como se puede hacer y es la forma como nosotros lo vamos a hacer. Entonces yo creo que ahí es como poco consecuente, ¿verdad?, con lo que se ha venido prometiendo. Se supone, y estamos claros, que el Estado vive del IVA y del impuesto sobre la renta, en su mayoría, y precisamente la visión para el desarrollo económico es generar más empleo. ¿Este presupuesto, así como está armado, presentado, va a generar más empleo en 2010? ¿O solo estamos alimentando la burocracia? Mira, el ministro lo vive diciendo a cada rato y no es ningún secreto, pues el 90% del presupuesto ordinario es para pagar gasto corriente. Eso quiere decir sueldos, salarios, los bienes y servicios que necesita la burocracia, los intereses y las transferencias que se hace del Estado hacia, por ejemplo, el Gaspropano u otras entidades de gobierno o la Corte Suprema de Justicia o el FODES de las alcaldías. Eso es el 90% del presupuesto. O sea que te queda 10% para inversión. Lo que ellos están planteando es que quieren más inversión. Entonces lo que han dicho que van a hacer, que hasta el momento no lo han hecho, es presentar un presupuesto adicional, un presupuesto extraordinario que incluye un presupuesto anticrisis de 406 millones de dólares. Ese todavía no lo hemos visto. Entonces se supondría que el 10% del presupuesto total, que anda por los 3.640 millones de dólares, o sea, cerca de 360 millones de dólares van a ser inversión. Pero además estos 400 millones, o sea que debería estar hablando de cerca de 800 millones de dólares en total, lo que va a ser la inversión del gobierno, lo cual es muy positivo, ¿verdad? Ahora, ahí está el elemento también que hasta el momento no han dado muchas muestras de capacidad de ejecución de esa inversión. Y ahí es a donde lo que se necesita en una crisis es que el gobierno salga y gaste, ¿verdad?, que salga y ejecute esta inversión y pueda llevar los recursos a la calle para que la gente pueda consumir y haya más empleo, ¿verdad? Ahora, en otros países que han estado en crisis y que tienen deficiencias, etcétera, lo que uno escucha es que es al revés, te quitan impuestos, le facilitan a la población que consuma, le dan facilidades para que siga consumiendo más en lugar de detenerle o de pedirle más impuestos. ¿Cómo es que funcionan estas teorías o para entender qué teoría es la mejor en una economía como la que tiene nuestro país? Mira Estados Unidos, para que no vayamos a ver otro ejemplo que no sea el mejor del mundo. O sea, Estados Unidos estaba en una recesión muy importante, desde diciembre del 2008 hasta junio del 2009. O sea, que hemos estado hablando del 2007, perdón, hasta el 2009. Año y medio de recesión. Lo que se anunció ayer es que la recesión concluyó en el último trimestre, o sea, en el trimestre de julio a septiembre del 2009. Y lo que dicen es que creció 3.3% la economía de Estados Unidos. ¿Pero por qué? Cuando llegas al fondo es porque hubo un programa de incentivos y un programa de gasto del gobierno. Uno de los elementos importantes ha sido este incentivo a la compra de carros, ¿verdad? Entonces todo esto ha generado una cierta reactivación de la economía de Estados Unidos, lo cual es bien positivo. Pero en Estados Unidos nadie ha llegado a decir, miren, cobremos hoy más impuestos, o sea, pasemos una reforma que le cobre más impuestos sobre la renta a la población o que creemos este impuesto específico o lo otro. Lo que han dicho es, miren, ahorita tenemos que endeudarnos. Estados Unidos va a tener un déficit fiscal este año del 11.3% del PIB, o sea, eso es enorme, ¿no? Francia va a tener un déficit fiscal de entre 8 y 9% del PIB para este año y así muchísimos países desarrollados. El ministro de Finanzas alemán decía la semana pasada, mire,
Aquí la prioridad es el crecimiento económico. En los próximos 5 años, aquí no vamos a tener un presupuesto balanceado, sino que lo que vamos a tener es un déficit que vamos a tener que financiar para poder reactivar la economía y tener un crecimiento sostenido a largo plazo. Entonces, yo creo que la prioridad debe ser la reactivación económica, salir de la recesión. Pero más impuestos te lleva al efecto contrario, ¿verdad? Y por eso es que son muy pocos países en el mundo los que están haciendo reformas tributarias en este momento. Eso no quiere decir, Rafa, que esto sea lo que vaya a ocurrir en los próximos años. ¿Y cómo se controla? Las empresas que ya están establecidas, que con un incentivo crecen y que no devuelven, es decir, tienen rentabilidad suficiente pero que tampoco devuelven, y versus la creación de esas nuevas empresas que deberían entrar a competir y que no tienen ventaja frente a las establecidas. Fíjate que hay una serie de elementos, pero lo importante aquí es que en la medida que hay reactivación económica, esa es la mayor fuente de ingresos del gobierno. Y lo vemos aquí en El Salvador claramente, o sea, este año el gobierno está perdiendo 450 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el año pasado crecimos al 2,5% y este año estamos decreciendo a menos del menos 3%. O sea, puede ser menos 3, menos 4% lo que vamos a caer este año. Entonces, el mayor generador de impuestos en un país es la actividad económica. Si hay más ventas, si hay más ingresos de la población, si a uno le retienen más del salario porque gana más, etcétera. Entonces, todo eso le genera al gobierno más impuestos. Entonces, por eso es contradictorio que querramos irle a sacar en un momento difícil a la población que está con un problema de ingresos importante y de empleo, que le queramos ir a sacar más cuando no da. Las piedras no dan agua, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es ayudar a reactivar la economía. Porque si no, fíjate que la gran preocupación que yo tengo es que en el mundo se va a reactivar. Sea este año, sea el próximo, se va a reactivar. Pero nosotros, si no tenemos cuidado, el precio del petróleo va a subir. Y el precio del petróleo nos va a golpear. Si nosotros no nos reactivamos al mismo tiempo que el resto de la economía, si nosotros hacemos cosas contrarias a lo que están haciendo los países desarrollados en este momento, entonces nos va a dejar el tren. Y ahí sí vamos a tener un problema más serio. Además que si el precio del petróleo sube, esto le va a generar más impuestos también al gobierno. Entonces hay una cadena que es la que yo veo que ellos no están viendo en este momento, ¿verdad? Y es la causa de por qué han caído 450 millones de dólares la recaudación o los ingresos totales que le ingresan al gobierno, y por qué no están viendo cómo de esos 450 millones, cómo hacemos para recuperar el próximo año 100 o 200 y el siguiente año recuperar los 450, pues, ¿verdad? Porque de esa manera es como podemos generar más actividad económica en el país. Entonces, yo creo, Rafa, que el problema es que hay que ver integralmente las cosas, ¿verdad? No puedes ahogarte en un vaso de agua en un momento dado porque tu caja tiene problemas. Hay formas de financiamiento, tenemos suficientes préstamos en este momento, pero tenemos un año para hacer las cosas bien. Si no las hacemos bien, vamos a estar en mayores problemas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo creo que los programas de estímulo fiscal, por eso apoyamos el plan anticrisis del gobierno, son importantes, son necesarios, ¿verdad? Pero no acompañarlo a una reforma tributaria hoy, pero sí el próximo año. O sea, el próximo año, en el 2010, vamos a tener que discutir una reforma tributaria más amplia para el 2011, porque eso sí va a ser indispensable hacerlo, pero no es hoy, estamos hablando de unos meses, necesita calmarse, tranquilizarse este gobierno, encontrar las otras fuentes de recursos para poder pasar el 2010 de una manera adecuada, reactivar la economía, y 2011 hacer las reformas integrales, incluyendo el gasto, incluyendo los ingresos y todo, para poder tener una sostenibilidad a largo plazo. ¿Qué pasa con ese impuesto al combustible que se está pensando, o al petróleo? No sé si es al combustible al final o es en la importación del crudo, pero al final nos va a costar más la gasolina.